El efecto que un buen poema debe causar en el lector es una también de mis obsesiones poéticas o más que poéticas, teóricas. Creo que un buen poema debe incomodar al lector, debe molestarlo. Un buen poema normalmente suele y debe ser incómodo, debe ser una patada al estómago del lector. El lector no puede cerrar un libro de poesía o terminar la lectura de un poema sin que ese poema haya suscitado en él, como digo, esa incomodidad, ¿no? El buen lector de poesía, además, busca ese tipo de poema incómodo. El primer poema que escribí, y los primeros en general, quiero olvidarlos. Normalmente quiero olvidar un poema, a los pocos días de hacerlo ya quiero olvidarlo. Ya estoy en la búsqueda de otro poema. Seguramente, o por lo menos para mí, la escritura de poesía es la búsqueda de un poema perfecto que no existe. Entonces, en esta tautología, cualquier poema seguramente al paso del tiempo, después de ese momento inicial de la escritura, donde uno cree que ha escrito un poema digno, siempre sucede un espacio de días donde uno se replantea ese poema y poco a poco empieza, si no a despreciarlo, sí a olvidarlo. El primer poema que escribí, pues lo escribiría con 14 o 15 años para un concurso literario en el instituto, porque daban 3.000 pesetas y yo no tenía un duro. No prepararía nunca una velada poética. Si preparara una velada poética, no invitaría a poetas. Si me viera obligado a invitar poetas, yo creo que invitaría a mis amigos poetas que han muerto, porque para una velada poética, ¿quién mejor que ellos? No, pues invitaría a José María Millares, a Pedro Lescano, a Antonio García-Zábal, a Juan Jiménez. Si me abrieran un poquito el presupuesto para invitar a poetas de otros tiempos y ámbitos geográficos, hombre, pues me haría una velada poética con Marcial, con Quevedo sobre todo, que debía ser un tipo muy cachondo, con Borges, que es ciego y le podríamos meter en la copa alguna cosa rara. Hay muchísimos poetas con los que uno pasaría una velada, y de los muertos, ¿no? Pues las veladas poéticas de existir, a mí me han dicho que existen. Yo nunca he asistido a ninguna, pero dicen que son sitios de mucha crueldad, donde hay sacrificios humanos y donde suceden cosas muy escabrosas. A mí me lo han contado. Siempre es muy complicado definir la poesía en general. Máxima un autor definir su propia poesía le es seguramente doblemente difícil. Yo siempre he defendido que el poeta tiene o ha de tener una obsesión. Mi obsesión es el juego con el tiempo en el poema, la construcción del propio poema, y responderé lo que seguramente dice todo el mundo, ¿no? Que corresponde a otros la definición de lo que uno hace. Yo puedo hablar, como digo, de esas obsesiones o esos temas que intento incorporar a la poesía que trato de hacer. De los premios que he recibido, todos en su momento han sido especiales. Yo quiero decir que tampoco el escribir poesía persigue, como en mi caso, no persigue el premio como finalidad, ni mucho menos. Lo que pasa es que el mundo editorial poético no es tan desarrollado, no es tan eh, oportuno para que uno pueda, digamos, publicar sus libros con la periodicidad que querría. Entonces, muchas veces hay que recurrir a este tipo de certámenes. De los premios, hombre, pues me hacen especial ilusión todos, como digo, pero los últimos, porque son de ámbito más amplio, pues el Generación del 27, el Jorge Manrique, el Miguel Hernández, pero en general todos, ¿no? En todos ha habido un jurado y una organización que se ha portado bien conmigo, un jurado que ha considerado que ese libro en concreto merece el premio y todos han hecho ilusión en su momento. Pues desde mi primer libro, o los primeros poemas, el primer libro lo publiqué muy joven, con 25 años, 24, 25 años, y los primeros poemas son de finales de los años 80, principios de los 90, evidentemente hay una
quiero creer que hay una evolución, por lo menos temática y conceptual y formal, por supuesto. Entiendo que todo poeta cuando empieza pues tiene una necesidad de posicionarse, incluso a veces social o políticamente. Recuerdo aquellos primeros poemas como unos poemas con cierto o bastante grado de ingenuidad y formalmente, desde luego, bastante desdeñables. Entiendo que a partir de ahí uno intenta... la poesía es forma y uno intenta... comprende esto en algún momento y es la forma lo que uno intenta. Evidentemente uno está siempre batallando alrededor de los mismos temas, ¿no? El poema es su forma, el poema es lenguaje. Y al final, pues, uno cree que ha evolucionado algo en la forma y seguramente dentro de unos años mirará atrás y verá que los poemas que ha escrito en este tiempo también seguramente son desdeñables. Es que yo no abordo la poesía desde los temas, yo abordo la poesía desde la forma. Y ningún tema me es ajeno, por escabroso, por polémico que pueda ser, porque entiendo que la poesía, el argumento es secundario, incluso muchas veces es prescindible. La poesía es forma, la poesía, el poema es aquello, la forma en la que tú decides hacer el poema es el poema. Yo soy de la opinión, decía el poeta cubano Luis Rogelio Nogueras, que la poesía está en todas partes y termina siempre en los papeles. Yo creo que no hay ningún tema, entre comillas lo de tema, ajeno a la poesía. En la poesía lo que importa es el poema. Yo creo que el poema es la consecuencia de la poesía. Hay muchísimos poetas que saben encontrar la poesía, saben dónde está, pero no saben hacer el poema. Y me parece que no hay ningún tema o ninguna cuestión que se le pueda escapar a la poesía. Lo difícil es hacer un poema sobre eso que es universal, particularizarlo y hacer un poema, un artefacto lingüístico, un artefacto literario de eso que está en el mundo que se llama poesía. Dijo Bukowski, creo no equivocarme si cito de memoria unos versos de él, que Dios puso sobre la tierra muchos poetas, pero muy poca poesía. Yo creo que es al revés. Yo creo que Dios puso sobre la tierra mucha poesía, pero muy pocos poetas. Yo no sé si se las puede llamar a estas corrientes nuevas que han surgido al socaire, sobre todo de Internet y de las redes sociales. No sé si se las puede llamar corrientes. A mí me parece que el soporte no tiene que ver con la calidad. Seguramente existe poesía, la poesía se divide en buena y mala, o en lo que es poesía y en lo que no es. Pero sí que entiendo que esta poesía que nace con el vicio, con el pecado de la inmediatez, del aplauso inmediato, probablemente nace, en su gran mayoría, nace muerta porque es un fin en sí mismo. Yo concibo la poesía como una búsqueda. Y esta poesía, que enseguida tiene 20.000 seguidores, 100.000 seguidores, y luego persigue la publicación de aquello que detestaban, que es el soporte libro, esos seguidores digitales al final redundan en una publicación de un libro de poesía porque sabes que vas a tener 50.000 o 100.000 virtuales compradores de ese libro. Al final está desdiciéndose de ese principio que la motiva, que es la eliminación de las barreras físicas, la eliminación del papel, la eliminación de esos soportes tradicionales. Entonces me parece que es una poesía, en general lo que yo he leído, no quiero generalizar tampoco, me parece una poesía de pura exhibición sentimental. Y me parece una poesía que nace muerta por lo que decíamos, porque parece un fin en sí misma, ¿no? Pues en mi entorno familiar o cercano debo decir que no. En mi casa no había libros. No había posibilidad de tener libros. Mis personas cercanas no leían ni leían poesía. Yo accedí a la poesía de una manera, digamos, intuitiva, por decirlo de alguna manera, viajando en los libros de texto del colegio y del bachillerato a las últimas páginas, aquellos temas literarios que nunca dábamos, donde estaban los poetas de la generación del 27, los poetas ya más adelante, los poetas del 50, esa poesía que era un poquito más accesible o un poquito más
atractiva para los chicos que en aquella época teníamos pues 16, 17 años, ¿no? Es difícil escribir poesía infantil, porque yo entiendo, no soy un experto en la materia, pero me da la impresión que los niños son un público, y sobre todo o especialmente para la poesía, debe ser un público bastante exigente. Debe existir mucha poesía que toma al niño como tonto, y por eso especialmente seguramente debe ser difícil. Yo he perpetrado algún libro de poesía para niños. Son libros que no son de canciones ni de rimas. Es otro tipo de poesía. Creo que algún niño ha abandonado para siempre el hábito de la lectura después de acceder a esos libros, pero no lo sé. A mí me da que el poeta debe ser el tipo más prescindible en la pirámide social humana. El poeta para mí es un bufón. Yo siempre le digo a mis alumnos en los talleres, siempre una de las primeras preguntas que les hago cuando llegan a mis talleres, les pregunto qué pretenden escribiendo un poema, ¿no? Y al final les digo, creo que pretenden fascinar al lector. El poeta busca fascinar. El poeta es una especie de bufón que lo que trata de hacer, como digo, es fascinar a ese lector. Y me parece, con toda la sinceridad del mundo, que la poesía no tiene más valor más allá de ese círculo de adictos a la poesía, pero tampoco importa. Me parece que su esencia está también en eso, ¿no? Decía Borges que cuando le preguntaban para qué servía la poesía, pues él decía, ¿para qué sirven los amaneceres? Es una de las cosas más innecesarias del mundo, pero ahí está, ¿no? Ahí está acompañándonos desde el principio prácticamente de las sociedades y desde el principio del lenguaje. Decía el poeta español y premio Nobel Vicente Aleixandre que la poesía no da para comer, pero da para merendar. Yo debo decir que yo he merendado, gracias a la poesía he merendado algunas veces. Evidentemente nadie se dedica a escribir poesía para vivir de ella, ni mucho menos, ¿no? Luego puede ser que en sus concomitancias o en sus efectos laterales, pues literarios en general, pues la literatura infantil, los artículos, los talleres y ese tipo de cosas, uno pueda pues tener un sustento, pero no recomiendo a nadie que escriba poesía con un fin pecuniario. La poesía le tiende una trampa a Carlos Ignacio Díaz Loyola. Yo, señores, me llamaba Carlos cuando recorría la cordillera con mi padre y las hijas de los estancieros me enseñaban las rodillas. A veces también me llamaba Job o Piedra y amé a una mujer que a su vez me pedía llámame Marcel o Montenegro o Federico Larrañaga y así escondidos en los nombres engañaremos a la muerte. Yo a veces me llamaba Ariel o Satanás. Escuché que la poesía, asomada a la ventana entre la ropa tendida, llamaba a gritos a su hijo, y yo que me llamo Todos, subí de 2 en 2 los escalones para descubrir que otro niño agarraba mi cuchara, que otro Pablo trasegaba la poesía. Hoy no me llamo más Pablo de Roca, hoy me llamo Juan, el carpintero, y tengo un revólver en la mano y unas gafas para esconderme de la muerte que viene de la cordillera buscando a Carlos.